Bienvenidos a la campaña de 2023 en vivo desde el Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Estos servicios son transmitidos mundialmente a través de Sun Life TV, Sun Life Radio, Facebook Live y en la aplicación SBN Now. Ahora en vivo desde el Centro Familiar de Adoración, el comienzo de este servicio. Muy bien, se nos ha dado ya la señal de que estamos al aire, así que démosle la bienvenida a todos el día de hoy. Primer servicio de las 2 de la tarde. Es maravilloso verlos a todos aquí. Si no les importa, vamos a permanecer de pie. Voy a leer la escritura y vamos a orar y después les permitiré regresar a sus asientos. Les damos la bienvenida a todos ustedes y estamos muy alegres de que tomaron el tiempo de venir un jueves por la tarde para entregarle su siesta al Señor. Espero mantenerlos despiertos. Siempre se me dijo cuando era un profesor joven que el peor pecado del mundo para un profesor es aburrir a los estudiantes, así que yo siempre trato de mantenerlos despiertos. Una vez le arrojé un himnario a una persona porque se estaba durmiendo y yo lo conocía y tenía el hábito de hacer eso, así que rompí ese hábito. Eso fue en Waxahachie, Texas, fuera de Dallas. Pero quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 4. Quiero leerles algo de la vida de Cristo. Quiero hablar el día de hoy que Dios jamás se rinde ni deja a la gente quebrantada y dolida. Quiero que piensen en esto bien. Dios jamás deja. Tal vez usted sí, pero Dios no. Nunca deja a gente dañada, lastimada y oprimida. Así que veamos la escritura y después oraremos. Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, su tierra natal, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, Isaías capítulo 61. Lucas escribe, y registra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay mucha gente dolida, lastimada y oprimida, mi querida iglesia. A predicar el año agradable del Señor, versículo 19. Versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Oh, ¿no les hubiera gustado estar allí? Mi esposa y yo visitamos una sinagoga en Capernaum, donde él ministró, pero nunca en Nazaret. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que tenemos aquí, con este maravilloso grupo de personas acá, en la avenida del Boulevard Blue Bonnet en Baton Rouge, Luisiana, en el ministerio Jimmy Swaggart. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí. Gracias, Señor, por esta campaña. Oh, este mundo necesita oír las buenas nuevas del Evangelio. Y creemos que de aquí sale, tocando a miles y millones de vidas, y damos a Dios toda la alabanza. Y, Señor, pedimos que nos ayudes para compartir esas cosas de tu palabra, que puedan fortalecer y bendecir y ayudar y avivar y aún convertir a tu pueblo y santificar a tu pueblo y hacer que tu pueblo tenga hambre por más de tu Espíritu Santo. Bendice nuestro tiempo juntos aquí, úngenos, úsanos para tu gloria, y todos decimos amén. Pueden tomar asiento.
Leí la escritura acerca de Cristo mientras Él comenzaba su ministerio terrenal. Pero realmente quiero abrir mis pensamientos, regresando al Antiguo Testamento. Quiero tratar con un pasaje increíble de la escritura en Jeremías. Si tienen sus Biblias o sus teléfonos inteligentes o iPads o lo que sea, vayan a Jeremías capítulo 18. Quiero que vean este texto tan increíble. Quiero hablar de esto mientras compartimos con ustedes mis pensamientos para esta tarde. El profeta Jeremías fue llamado el profeta llorón por causa de la carga del Señor que él llevaba en sí mismo. Profetizó casi 40 años y profetizó antes de que Babilonia invadiera a Judá y destruyera el templo. Él comenzó alrededor del año 626 antes de Cristo. En ese entonces Nínive, la gran ciudad al norte ocupada por los asirios, fue destruida y reducida por los babilónicos. Pero ahora en la tierra de Judá, en la tierra de Israel, particularmente en la ciudad de Jerusalén, había un profeta solitario llamado Jeremías, a quien llamamos el profeta llorón. Él venía de un pequeño pueblo llamado Anatoth. Yo lo revisé, solo está a unas millas de Jerusalén. Parece como que está en la misma senda de Jericó. Si eso es cierto, mi esposa y yo hemos ido por ese camino cuando estuvimos en un recorrido allá hace años. El joven Jeremías venía de una familia de sacerdotes y fue influenciado por Sofonías y Ananías en ese entonces. Versículo 1, capítulo 2 y 3 de Jeremías, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Ese es el rey Josías. Vio un gran avivamiento en la tierra de Judá, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 20 de su reino. Dice: también en el día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el rey 11 de Ezequías, hijo de Josías, rey de Judá, bajo Jerusalén, en el 5º mes. El profeta Jeremías sirvió como sacerdote en el templo allí en Jerusalén, pero funcionó desde temprano como hombre de Dios y como profeta de Dios. Lo hizo durante 40 años, desde el año 626 antes de Cristo hasta 586 veces. Durante este tiempo, él recibió diferentes visiones del Señor. Y quiero leer la que se encuentra en Jeremías, así que voy a ir a ese pasaje. Este pasaje en Jeremías es una de las escrituras más increíbles en su Biblia. Es una ocasión en cierto día. Dios habla al profeta y dice: voy a revelar algo acerca de mí. Quiero que sepa que jamás dejaré a Israel, no importa cuán mal esté Israel. Él estaba tratando con una nación apartada. Había caminado por las calles de esa ciudad, había estado delante de ese templo, y él clamó pidiendo arrepentimiento, avivamiento, y la nación de Israel estaba en malas direcciones, se encontró en una condición apartada de Dios, casi como Estados Unidos el día de hoy. Piensen en eso. Y en ese cierto día Dios despierta a Jeremías y dice: yo quiero mostrarles algo el día de hoy, quiero que vayan conmigo. Es lo que la Biblia dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías del Señor diciendo, versículo 2: levántate y vete a casa del alfarero. Quiero que vayas a visitar la casa de alguien. Es un alfarero. No estoy hablando del alfarero en Dallas. Yo he estado allá. No estoy hablando de ese lugar. Dice aquí: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Quiero que entiendan eso. Dios le habla al hombre de Dios y dice: tengo un mensaje para ti.
con respecto a la nación a quien le estás profetizando, en medio de un mundo terrible y quebrantado, en un tiempo en donde no muchos años de ese momento, Babilonia invadiría a Israel y destruiría a Judá y también el templo y mataría a miles de personas. Quiero hacer una pausa aquí un momento antes de que continúe con este texto tan maravilloso. Esta escritura fue dada a Jeremías justo unos años antes de que Babilonia, probablemente con 50,000 tropas, llegara a Jerusalén y comenzara a desgarrar los muros, a desgarrar el templo y a robarse todo fuera del templo para matar a miles de personas y hacer esa limpieza étnica, tratando de destruir a la raza judía. Eso sucedió en el año 586 antes de Cristo, pero él lo comenzó. Fueron 3 invasiones: en el año 606 y 596 y en el 586. Durante este tiempo, este profeta solitario profetizó a Israel que regresara a Dios, que regresaran a Dios. Tal vez Dios nos perdone. Y él no vio nada suceder que causara que sintiera que Israel estaba cambiando, y no cambiaron en esas fechas. Así que Dios lo llevó a la casa del alfarero. Dice: allí te haré oír mis palabras. Quiero que veas qué es lo que dice aquí. Dice: levántate, ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Así que dice aquí, bueno, yo obedecí, yo fui a la casa del alfarero. Y yo vi al alfarero trabajando allí en su casa, en su taller. Y yo lo vi a él mientras estaba sentado en su mesa, allí sobre la rueda. Tenía su mesa delante de él, la mesa del alfarero, con una gran rueda de piedra delante de él. Una rueda abajo también. Y un pedal con el que él hacía que su pie derecho o izquierdo le diera vuelta a la rueda. Y por un lado él vio cosas diferentes que parecían como barro y tierra. Y después él vio cántaros de agua muy cerca. Es lo que el alfarero tenía allí y necesitaba para trabajar. Y él llegó y él ve al alfarero. No había registro aquí de ningunos saludos o palabras que se hayan intercambiado, solamente visita. Estoy seguro de que él recibió el permiso de entrar y de ver qué era lo que estaba pasando. Pero él entra a la casa y allí estaba el alfarero sentado en su silla, trabajando sobre la rueda, trabajando con ese barro y con esa tierra. Y él sabe exactamente qué era lo que estaba haciendo, porque era común en el mundo de antaño tomar el barro y hacer vasijas para usarlas en la casa. Así que dice que él hizo la vasija. Él trajo, versículo 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Él lo vio cuidadosamente mientras tomaba sus manos, trabajaba con el barro. Él le daba vueltas a la rueda allí arriba daba vueltas y trabajaba con la vasija, con el barro. Tomaba un poco de agua, ponía más agua en el barro y después hacía que diera vueltas y trabajaba con sus dedos y sus manos y le daba masaje a ese pedazo de barro, hasta que en poco tiempo estaba ya tomando forma y parecía como una vasija especial que él estaba haciendo, muy probablemente un cántaro, un plato o algo así. Así que él estaba trabajando y el hombre de Dios estaba por acá viendo al alfarero, preguntándose de qué se trata, por qué es que Dios me trajo para acá, para ver a este alfarero mientras él hace su trabajo y él está dándole forma a algo en este momento. Tal vez ni siquiera sabía con seguridad qué era lo que estaba haciendo, pero dice aquí que la vasija que hizo, la llama vasija, la vasija que hizo de barro, estaba en la mano, se echó a perder en su mano. Quiero que se den cuenta, estaba trabajando con un poco de tierra, estaba trabajando con barro, y él había hecho todo lo que podía hacer y él había trabajado. No tenemos registro de haberle tomado 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 3 horas, pero él trabajó en ella y parecía como que estaba a punto de terminar la vasija que iba a hacer.
parecía como que casi terminaba. Jeremías estudió esto cuidadosamente. Bueno, está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué estoy tratando de ver esto el día de hoy? ¿Por qué estoy aquí, Señor? Él vio esta vasija y él la hace y parece como que está casi terminada. En mi mente yo me imagino como que se veía como un plato grande, o si no una vasija alta, no estoy seguro qué era, pero era una vasija de algún tipo. Tenía tal vez agua, o era para agua, tal vez era una vasija que utilizarían en la mesa de la cena, no lo sé, pero algo sucedió en el proceso. La Biblia no nos dice qué sucedió, simplemente dice que la vasija se echó a perder en la mano del alfarero. Quiero que piensen en esto. Se echó a perder donde estaba, en la mano del creador y su hacedor. El hacedor de la vasija estaba allí, tenía sus manos sobre ella, estaba dándole vueltas a la rueda, estaba trabajando, había hecho todo lo que sabía hacer y él a punto estaba de terminar cuando algo sucedió. No sabemos qué pasó. Un erudito dice que tal vez una roca estaba traspasándola y causó que se echara a perder. Tal vez algo más, no lo sé. Yo me he preguntado si cuando Jeremías entró, si tal vez esa sorpresa de su entrada causó que él quitara su atención y con su dedo lo distorsionó y comenzó a echar a perder la obra que él hizo. No sé, no sabemos qué pasó. Pero lo que resalta en el pasaje en mi mente es que la vasija que él estaba haciendo se echó a perder en su mano. Y luego dice, y volvió y la hizo otra vez. Quiero que piensen bien. Él estaba allí viendo, y el alfarero toma esa pieza de barro. No sabemos si se quebró un pedazo, si algo se descontroló y distorsionó, no sabemos, pero se echó a perder, se quebró, estaba mal. Y lo que el alfarero hizo fue tomar el barro y lo levantó y comenzó desde el principio. Ahora, ¿cómo comienza el alfarero? Así. Comienza desde el principio tomando el barro y levantándolo, y lo volvió a hacer una bola de alguna forma. Lo recoge, lo levanta de la piedra, de la mesa en la rueda donde está trabajando, lo toma en sus manos, le vuelve a dar ese masaje, tal vez le pone un poco más de agua, lo suaviza y lo convierte en una bola. ¿Y saben qué es lo que él hace? Después de tenerlo un poco listo para poder volverlo a hacer, nunca voy a olvidar un predicador amigo mío, cuando él describió eso, cuando él dijo que a esto se le llama el efecto de un splash. Él tomó esa bola de barro que algunas personas hubieran arrojado a la basura, pero el alfarero en esta historia la tomó, la levantó y la azotó en la mesa. Lo que quiero preguntarles a ustedes es si alguna vez han experimentado eso en su vida. A esto se le llama cuando Dios dice: voy a cambiar tu mundo, voy a cambiar tu vida, voy a interrumpir tus planes, quiero algo diferente de ti. Tal vez pasen por un cambio de trabajo, tal vez ustedes pasen por una situación en donde el matrimonio se distorsiona y su vida se siente desperdiciada. Tal vez hay enfermedad que llega a su vida o lo que sea, pero hay esos momentos en nuestras vidas donde sentimos como que somos una vasija de honra y Dios quiere usarnos y circunstancias cambian y en cierto día parece como que ¡pum!, se azotó y se acabó todo. Todo se acabó, no hay esperanza. Y en ese momento, muy a menudo, no sabemos, la desesperanza llega a nuestra vida, y ahí es donde este mundo está el día de hoy. Mientras yo pensaba en esto, me pregunté cuántos miembros de la iglesia el día de hoy solían ir a la iglesia y ahora ya no van a la iglesia en ningún lugar. Solían ser fieles en el coro y ya no cantan más. Han perdido su cántico. Es como que han sido exiliados y ya dejaron sus instrumentos de adoración y no le sirven al Señor. ¿Cuánta gente? Miren, yo vivo aquí en esta ciudad ahora. Vivimos hacia el este de esta ciudad.
hacia una área llamada Hickory Ridge en Shenandoah, en esa parte del pueblo. A menudo me pregunto cuando salgo de allá y vengo a la iglesia los domingos y veo que la mayoría de los autos aún están allí los domingos en la mañana y casi nadie va a la iglesia. Me pregunto cuántos solían ir a la iglesia antes. Yo he sido pastor, Donna y yo hemos sido pastores ya muchos años. Yo creo que tal vez 35 años más o menos. Éramos pastores asociados 4 o 5 años y después éramos pastores generales muchos años. Y cuántas veces yo he llamado a la puerta de la gente o he visitado un hospital para ayudarle a alguien que ha sido referido a mí, no sé cuántas veces, pero muchas veces. Y les pregunto, bueno, ¿a dónde van a la iglesia? Yo no voy a la iglesia a ningún lugar, hermano Gray. Solía ir a esta iglesia, solía ir a aquella iglesia, pero a mí me lastimaron, algo pasó, me lastimaron, esto pasó, y yo no voy a la iglesia a ningún lugar. Y yo sé que fue lo que pasó. Ellos fueron lastimados en algún punto, fueron dañados y se dieron por vencidos. Yo jamás voy a olvidar, miren, una ocasión en la que yo fui a la casa de una persona, creo que fue en Grand Prairie, Texas. Pastoreamos allá y sus hijos estaban yendo a nuestra iglesia. Escuchamos acerca de ellos y yo no sé por qué, pero en algún punto yo sentí que debía ir a visitar a los padres porque tenían 2 hijos que iban a nuestra iglesia y yo fui para allá. Yo no recuerdo si mi esposa Donna estaba conmigo o no, pero yo fui y conocimos a los padres. Eran personas muy lindas, muy amables. Nos sentamos y yo les dije, yo soy el pastor de sus hijos. Estamos muy felices de tenerlos en la iglesia. Estamos emocionados y queremos venir a saludarlos y queremos conocerlos para que sepan quiénes somos y queremos conocerlos. Y durante la conversación yo les dije, ¿ustedes van a la iglesia a algún lugar? No vamos a la iglesia a ningún lugar, hermano Gray. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Planean ir a la iglesia? No planeo ir a ninguna iglesia. Bueno, ¿por qué? Por favor, ¿le importaría decirme por qué? Y después comenzaron a decirme, bueno, es que hubo un momento en el que fuimos a la iglesia y tuve un problema con el pastor. Y algo sucedió, yo no recuerdo qué fue lo que pasó. Algo sucedió. Y simplemente me enojé tanto, yo dejé la iglesia y no he vuelto a ella. Ahora, ¿cuánta gente conocen ustedes así? ¿Cuánta gente conocen así? En toda comunidad, en todo este país, yo no sé, pero cuánta gente en el proceso de tratar de ser lo que Dios quiere que ellos sean, fueron dañados en el proceso, cosas les sucedieron en el proceso, tal vez perdieron su matrimonio, perdieron su trabajo o lo que sea. Cuántas veces los encontramos, no van a la iglesia, están muy infelices, sin esperanza y no pueden vivir de la manera como están viviendo. Bueno, tengo un mensaje maravilloso para ellos y eso simplemente es que Dios no ha terminado con ustedes aún. Dios no ha terminado con ustedes aún. Dios no ha terminado con gente dañada y oprimida. Mientras preparaba este sermón, yo dije, ¿cuántas criaturas, niños, jóvenes sufrieron abuso por algún líder religioso de alguna forma? Escuchamos de esto todo el tiempo. Yo jamás he escuchado de eso cuando yo era un joven, cuando yo crecía. Nunca había escuchado a un ministro joven, nunca había escuchado nada así. Pero ahora escuchamos de todo esto. Apenas el otro día leí en cierta ciudad de Estados Unidos, creo que fue Baltimore, no estoy seguro. Estaban hablando de un asentamiento, de una iglesia grande allá, que tiene que pagar una demanda, diferentes familias donde sus hijos sufrieron un abuso y eran como $50 millones. Y escuchamos que esa gente dice, la gente dice, yo nunca voy a volver a la iglesia, nunca voy a confiar en los ministros, nunca voy a confiar en nadie otra vez, porque yo no sé qué es lo que hacen y no sé qué está pasando allá en su mundo, pero me dañaron, hicieron el daño a mi vida. Y cuántas veces uno escucha de eso o lee de eso. Vivimos en ese tipo de mundo y Dios en el cielo está allá arriba diciendo, pero yo no me voy a rendir ni voy a dejar a la gente dañada, herida y a los que necesitan el poder de sanidad de Dios. Y en mi historia, en esta gran historia, ¿qué es lo que Dios está diciéndole a Jeremías? Él estaba diciendo a Jeremías, Israel se ha apartado, Israel anda por malos caminos, pero quiero que sepas, Jeremías, que yo no he dejado a Israel. Israel es mi pueblo. Y aún Pablo dice eso en Romanos capítulo 11. Pablo dice que Dios salvará a Israel en el tiempo, en los últimos días. Miren qué ha pasado desde 1948. Israel fue una nación y eso no era cierto desde hace 1900 años, pero es cierto el día de hoy.
Pero Dios le está diciendo a Jeremías: yo no voy a dejar a Israel. Israel tal vez esté mal, tal vez esté herido, tal vez esté dañado, quebrantado, pero yo no voy a dejarlos, y yo voy a hacerlos un pueblo otra vez. Los volveré a hacer. Vean este versículo, por favor. La vasija. Todo esto se trata de Israel. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez. Miren qué fue lo que dice aquí: otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y dice: entonces vino a mí palabra de Jehová. A Jeremías llegó palabra diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Y permítanme decirles, hermanos amados, que cuando Dios haya obrado con alguien, tal vez sea su hija, tal vez su esposo extraviado, divorciado, tal vez un padre, tal vez un hijo, pero cuando Dios termine de trabajar en sus vidas y sus vidas estén mal, no se rindan, por favor. No los abandonen, por favor. No dejen a su iglesia, no dejen a su comunidad y no dejen a Estados Unidos. No se rindan, ni el avivamiento puede llegar otra vez. Oramos y creemos que va a volver a suceder. Este mensaje no se trata de avivamiento, pero he hecho muchos estudios en el ámbito del primer gran despertar. Y uno se entera que en el primer gran despertar, en los 1700, la cultura de Estados Unidos estaba en peligro. Las iglesias estaban vacías y las barras estaban llenas. Todo era un lío, y Dios comenzó a conmover a la gente, como Whitefield y Jonathan Edwards y otros, y un gran avivamiento comenzó a moverse por el este y la costa entera de Estados Unidos. Más de 150 iglesias comenzaron desde cero. Miles de personas llegaron a la iglesia y fueron convertidas y llegaron a la iglesia, y la iglesia lanzó como una catapulta hacia adelante y creció. Después el segundo gran despertar, otro gran mover de Dios, y después el movimiento de la calle Azusa, otro gran mover de Dios. Dios puede darnos un cuarto gran despertar en Estados Unidos para sanar esta nación y para traer a la gente de vuelta a Dios. ¿Alguien dice amén o no? Aleluya. Dios crea la vasija, pero a Él le ama recrear. Y me encanta lo que dice aquí, que el barro le pertenece al alfarero. Él puede hacer lo que quiera con él y Él lo hará otra vez. Está echado a perder, pero miren, la frase que quiero decirles aquí antes de continuar es que estaba echada a perder. ¿Y dónde estaba cuando se echó a perder? En las manos del alfarero. Cuando la vida de la gente está quebrantada, está deshecha, Dios no ha terminado con ellos, aún las tiene en sus manos. Si Él puede tener a todo el mundo en la palma de sus manos, si el universo en el que vivimos puede ser puesto en sus manos, ciertamente sabe cómo ayudarle a usted y guiarlo y bendecirlo y sanarlo y avivarlo y traer vida y milagro a su vida. Digan amén. Hay una escritura que quiero mencionar en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 5 al 11. Tal vez quieren ir para allá, tal vez lo quieren poner en pantalla. El apóstol Pablo escribe con respecto a esas vasijas de barro. Recuerdo la primera vez que escuché este texto. Escuchen esto. Escuché este texto predicarse en medio de una división de una iglesia. Yo no era el pastor esta vez, yo estaba involucrado en una división, pero no en esta vez. Yo recuerdo dónde sucedió. Recuerdo el pastor, no voy a mencionar su nombre, gran hombre de Dios, pero dice en el versículo 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando yo leo versículos así, tengo que ir, pienso que me gustaría decirle a Pablo: Señor, ¿cómo es que usted
se convirtió en una persona tan elocuente? Alguna vez en el cielo lo voy a llegar a conocer y le voy a preguntar. Versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro. ¿Qué dice? Este tesoro. Dice, en vasos de barro. Quiero que piensen bien. Creo que a veces en la obra de Dios, en la obra del reino, creo que a veces en nuestro caminar de fe, cuando caemos bajo gran enseñanza, gran predicación como la que tenemos aquí, a veces olvidamos que aún solo somos vasos de barro. Miren qué dice. Tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? Tenemos el Evangelio de Jesucristo. Tenemos su salvación, su santificación, su Espíritu Santo, su unción, su poder, su perdón. Tenemos la gracia de Dios en nuestra vida. Pero Pablo dice, jamás olviden que solo son vasos de barro. Quiero enfatizarles esto. ¿Están ustedes al tanto de que no importa cuán lleno del Espíritu usted sea, no importa cuán ungido usted sea de día a día, de vez en cuando tal vez, no importa cómo Dios los use, en grandes púlpitos o púlpitos pequeños, Pablo dice que solo aún somos vasos de barro. ¿Cuál es su punto? Su punto es que debemos entender que todos los días de nuestra vida necesitamos a Dios para ayudarnos. Piensen en esto. Cada día de sus vidas necesitan a la gracia de Dios, la santificación de Dios, la unción de Dios y el perdón de Dios. Cada día necesitan ir al pie de la cruz. ¿Alguien dice amén o no? En su tiempo de oración, buscando a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente somos vasos de barro. Pienso que cuando yo regreso aquí, cuando regresé acá para ayudarle al hermano Swagger, que fue hace ya 7 años. ¿A dónde se fue el tiempo? Por favor. En el año 2017 regresamos, estuvimos aquí a mediados de los 80s. No creo que yo entendía, yo pensaba que entendía el mensaje de la cruz. Me enteré cuando llegué aquí que no lo entendía. Habían áreas en mi caminar, en mi viaje cristiano teológico que no había yo explorado. Y he aprendido mucho de eso, pero hay una cosa, no hay duda alguna. He aprendido a tomar mi teología de la cruz y la doctrina de la cruz y el mensaje de la cruz. He aprendido a llevarlo y a levantarlo mucho más en mi pensamiento, en mis estudios, en mi oración, en mi adoración, y valorarlo mucho más. Ahora, siempre grandemente he valorado la cruz, y yo sabía que la cruz era importante para mi salvación, pero no consideraba demasiado esas áreas de la santificación. Dejaba que el Espíritu Santo cubriera eso, pensaba yo. El punto es que yo no entendía algunas de esas cosas, y al estar aquí yo he podido entender muchas de estas cosas. Pero miren qué es lo que quiero mencionarles. En los estudios de Gálatas, Romanos y las otras epístolas, Pablo trata con nuestra naturaleza, y tal vez como nunca antes yo llegué a entender que vivimos una vida cristiana, pero vivimos con una naturaleza pecaminosa que no tiene que controlarnos, pero allí está, no debería estar activada, no debería estar controlando nuestras vidas, debe estar dormida, pero ahí está y está cerca de nosotros. Yo he pensado en eso. Ahora piensen en lo que esto significa. Somos vasijas de barro. Somos un pueblo, una gente natural. Tenemos todos los apetitos de cualquier hombre en cualquier lugar. Yo tengo apetitos sexuales, tengo apetitos carnales, tengo apetitos de comida. Ese es uno grande para mí. La comida me encanta. Tengo yo también apetitos de prosperidad, muchas cosas yo quiero en la vida. Mi carne las quiere. Y ahí están y pueden controlarme, sí, se lo dejo. Pero también sé que he sido salvado, he sido lavado en la sangre, he sido hecho hijo de Dios, soy lleno del Espíritu Santo, he tenido la sangre aplicada en mi vida, y yo me esfuerzo para vivir una vida cristiana, y el punto es que esta vasija de barro puede encontrar un nivel de santificación en el que uno puede vivir por encima.
Uno puede vivir por encima de los pecados del mundo para que no estén dominando nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Eso es algo muy importante que debemos saber. Vasijas de barro. Quiero llevarlos a otra escritura. Se encuentra en 2 Timoteo 2, 20, 21. Si ponen esto en pantalla, por favor. Si tienen sus Biblias, quiero que vayan ahí. Pablo escribe a su hijo en la fe, Timoteo. Y él habla de restauración. Y él habla de santificación. Y de regeneración, dice en el versículo 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y de tierra, de barro. Dice, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, es una palabra muy importante. Esa palabra limpiar significa ser purificados, ser limpiados, expiados. Si un hombre, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, miren lo que dice Pablo, será instrumento para honra. ¿Ven eso? Una vasija para honra. Entonces tal vez seamos vasijas de barro y tal vez seamos un montón de barro, pero Dios puede hacer una obra grande en nuestras vidas al punto de poder vivir por encima de la carnalidad de este mundo. Y solamente hay una manera de poder hacer eso. Esto se nos contó en esta mañana en la iglesia. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Después dice santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios mío, me pongo a pensar en todo eso. Me pongo a pensar en mi vida personal, en mi viaje personal de la fe y en su viaje personal de la fe. Hermanos amados, quiero que sepan que no importa qué condición tenga usted el día de hoy, tal vez sea una vasija que se quebró a lo largo del camino, que el Señor tuvo que recrear, regenerar, darle forma otra vez, pero quiero que sepan que si no se rinden ni se dan por vencidos, Él tampoco lo hará. Alguien dice amén. Dios permite que pasemos por un proceso de limpieza por el poder de la sangre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Quiero que vayan ahora a Juan capítulo 15. Quiero llevarlos a otra parábola dada por nuestro Señor, llamada la parábola de la vid y el pámpano. Están muy familiarizados ustedes con esta, ¿verdad? La parábola de la vid y de los pámpanos. Es algo muy importante. Hay tres puntos muy importantes que el Señor está mostrándole a sus discípulos y a otros en cuanto a lo que tiene que ver con la parábola de la vid. Es una parábola agricultura de los viñedos, donde hay una persona que cuida, un mayordomo, una persona que cuida de todo lo que está allí. El labrador. Él habla de tres resultados muy importantes y quiero que apliquen esto a su vida. Él dice en el versículo 7, si permanecéis en mí, en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y ahí quiero vivir yo. ¿Qué les parece a ustedes? Yo quiero vivir en un lugar en donde cuando yo esté orando y yo le esté pidiendo a Dios que Él oiga mis oraciones, que Dios esté honrando el clamor de mi corazón. Así que dice así, si permanecéis en mí. La palabra clave es permanecer, vivir. Alguien dice que no hay mejor lugar en donde vivir que vivir al pie de la cruz. Piensen en eso. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedirán lo que quieran y se os dará. Esto será hecho cuando uno está en Cristo, cuando uno lee y uno estudia Efesios y uno lee cuántas veces Pablo habló de estar en Cristo. Cuando el vaso estaba echado a perder, ¿saben qué? Estaba en las manos del alfarero. No fue descartado y olvidado. Y Dios jamás lo descartará a usted ni se olvidará de usted.
Él lo guardará en sus manos. Si ustedes permanecen en mí, dice el Señor, pedirán lo que quieran y será hecho. Versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que hagan ¿qué? En que llevéis mucho fruto. Ahora, esa es la voluntad de Dios, que su vida y mi vida sean así. Es la voluntad de Dios que permanezcamos en Él y Él responde nuestras oraciones y que vivamos de tal manera que nuestra vida glorifique su vida. Pero pensemos en lo que esto hace para nosotros. Los versículos del 1 al 6 dice que debemos morar en Él y Él en nosotros. Versículo 2 dice, tenemos que someternos a Dios y permitirle a Él, en el versículo 2, limpiar, quitar y remover todas las cosas en nuestra vida. Y eso es lo que el alfarero a veces tiene que hacer. En una de mis fuentes que leí, dice que cuando el alfarero trabaja con el barro, a veces hay piedras y él tiene que removerlas. A veces hay un poco de huesos y él tiene que removerlos. O un palo o algo y él tiene que removerlos. Y eso es cierto de su vida y mi vida. En esta senda de fe, al pasar de un nivel de fe a otro, comenzamos cuando estamos muy débiles en la fe y después crecemos en la fe y así podemos ser más ricos en la fe, pero en el proceso de este viaje, recuerden qué sucede cuando el buen alfarero aún está obrando en nosotros para hacernos lo que Él quiere que seamos, y tenemos que someternos a la actividad de limpieza que se hace en la vid. ¿Están ustedes al tanto de que en el mundo de los viñedos la Escritura habla de las ramas secas? No solamente son ramas secas y muertas, pero a eso también se le llaman ramas que extraen la energía, la vida. Un buen hortalizador, no sé cómo lo hacen, no recuerdo haber leído tal vez algo, pero un buen hortalizador puede tomar una vid, verla cuidadosamente y decir: este pámpano va a producir uvas, este acá es algo que absorberá energía y no producirá nada. Y un buen hortalizador, jardinero, toma esa vid, esa hortaliza y le corta los pámpanos malos, las ramas que absorben la energía. ¿Acaso Dios no ha hecho eso con nosotros? Diciéndonos: esto tiene que salir de tu vida, esta situación tiene que parar, esta relación tiene que parar, esta actitud tiene que parar, este tipo de expresiones y palabras y esta ira tiene que detenerse. Usted a donde va los sábados tiene que detenerse, tiene que parar eso. Hemos estado haciendo cosas que no debemos hacer y Dios ya no lo quiere. Dios quiere que dejemos esas cosas. Dios dice: estoy cuidándote, estoy tratando de hacerte una vasija para honra. Es lo que Dios está diciendo. Así que Él limpia en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, Pablo utiliza una palabra que me ha utilizado toda mi vida. Utiliza la palabra echado fuera. Pónganlo en pantalla, por favor. La palabra echado fuera. Él está hablando de que si no tengo cuidado, si no vivo la vida que debo vivir, yo puedo ser echado fuera. Y cuando pienso en esto, pienso en Demas, que dejó a nuestro Señor. Después pienso en Judas. Y miren, y pienso en cómo él dejó y traicionó a nuestro Señor. Esa palabra o expresión echado fuera. Como predicador joven, predicando, yo prediqué, o más bien yo recuerdo que alguien predicó sobre eso, pero hablaron de esa expresión: que no vivan su vida y hagan cosas en este mundo en las que terminarán echados fuera. Y yo recuerdo que toda mi vida había un temor allí. Oh Señor, ¿qué puedo hacer? Tal vez pueda ser echado fuera. Yo voy al instituto bíblico y yo encuentro una buena esposa, me caso, comienzo el ministerio, pero oh Señor, tal vez puedo ser echado fuera. Y una y otra vez continúa, pero lo que les quiero decir es de que Dios jamás echará a nadie afuera. Dios jamás, como lo leímos, Dios jamás echará a Israel, jamás echará a usted, jamás lo echará fuera. Él lo creó, lo salvó, lo convirtió, y el único que va a llegar a renegar entre el acuerdo de usted y Dios será usted. No va a ser Dios. Dios jamás vendrá, llamará a la puerta y le dirá: usted pecó demasiado ya. Usted echó las cosas a perder ayer, se emborrachó el otro día, usted hizo esto, hizo aquello, yo lo voy a desechar. No, la iglesia a veces desecha la misma iglesia. ¿Tengo razón o no?
No es Dios. No es el Dios al que le servimos. No hay personas que son echadas fuera. Miren, en cuanto al amor y la gracia de Dios, no hay personas descartadas. El buen alfarero tomó el barro y comenzó a trabajarlo otra vez en sus manos. No lo descartó, Él lo volvió a hacer. Hizo una vasija para honra. Y cuando ustedes tengan ese problema en su vida y ustedes pasan por una dificultad y cometen errores, y todos cometemos errores de vez en cuando. Lo que pasa es que a veces la policía no lo sabe, pero Dios lo sabe. Pero a veces la policía no se entera. Pero yo leí esa palabra y dije yo, bueno, echado fuera, descartado. Gracias a Dios que no me tengo que preocupar por ser descartado. Y quiero decirle a la audiencia por televisión que si hay alguien allá afuera y piensan que su vida está destrozada y está echado fuera, no es cierto. Dios los ama con un amor eterno incondicional. Y Él está listo para perdonarlos, solo denle la oportunidad. Él los abrazará y los amará y Él los volverá a hacer para esa vasija de honra, porque ese es el tipo de Dios al que le servimos. Alguien dice amén. Ese es el tipo de Dios al que le servimos. Si Dios no descarta a Israel, no lo va a hacer. En Romanos 11 dice que no descartará a la iglesia, a Israel. Él ama a la iglesia y Él murió por la iglesia y ustedes son parte de la iglesia. Si la sangre, escuchen esto teológicamente, si la sangre alguna vez fue aplicada en su vida, aún una vez, entonces es bueno para el resto de su vida. Y usted dice, bueno, pastor, está enseñando seguridad incondicional eterna. No, pero les estoy diciendo que hay seguridad en servirle a Dios. Usted no va a ser descartado, Dios jamás lo hará. Si usted alguna vez se aleje, deja de servirle a Dios, y usted se rinde y deja su fe, es su problema, es por culpa suya, no por culpa de Dios. ¿Alguien dice amén o no? En Lucas 4:18, Jesús leyó ese pasaje. Fue enviado a sanar a los quebrantados, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Miren eso aquí está. Dice aquí, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos, gente muy lastimada, y vivimos en este tipo de mundo, un mundo quebrantado. Pero Dios allí está siempre diciendo, si abren la puerta, yo quiero venir y entrar. Apocalipsis 3, el Señor está llamando a la puerta diciendo, puedo entrar. Yo haré en su vida otra vez lo que hice antes, yo los cambiaré y serán cambiados. Quiero llevarlos a otro pasaje de la Escritura. Gálatas 6:1. Gálatas 6, versículo 1. Se trata del ministerio de restauración. Hay otro pasaje que no voy a tratar con él sobre el ministerio de la reconciliación. Estaba pensando en esta palabra, en estos conceptos, restauración y los conceptos de reconciliación. En Gálatas capítulo 6:1, el gran apóstol amonesta a la iglesia a restaurar a los creyentes quebrantados. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, si ellos cometen un error, ¿qué es lo que debemos hacer? Tengo que decirles, amigos, que hay mucha gente allá afuera que ha cometido errores y se ha alejado de la verdad de la iglesia, y la iglesia no va a buscarlos. Y como pastor, yo pienso en momentos en mi ministerio pastoral, si la gente dejó la iglesia y yo no fui a buscarlos, probablemente sí. Y yo tengo que pedirle a Dios que me perdone por eso, porque necesitan ser hallados. Pero la Biblia dice que hay que restaurarlo. Cuando la gente se va de la iglesia, si comete pecado o lo que sea, si sale y deja la iglesia, ahora nosotros como iglesia vamos a ir a buscarlos y encontrarlos, ¿o no? Para traerlos de vuelta a la cruz, para traerlos de vuelta a un tiempo de comunión con el Señor. En Lucas 15 vemos la historia del buen pastor. ¿Qué es lo que él hace? Él tiene 99 ovejas, 99. Pero se entera en la noche de que le falta una. ¿Cuántos pastores dirían, bueno, mis 99 están aquí esta noche, así que yo no me voy a preocupar por esa una, es demasiado tarde, lo siento? Si algo le pasa, si el lobo la sorprende, lo siento, ya está sola. No, esa sería una actitud inadecuada. En el mundo comercial que vivimos en el día de hoy es muy aceptable. Pero miren qué dice la parábola. La parábola dice que el buen pastor
Sale, ¿a dónde va? Él sale a los campos, por arriba y por abajo de los cañones, alrededor de los pantanos, en los ríos. Busca tal vez donde se haya caído la oveja. Busca y busca y busca y busca y busca y no se rinde. Si le hubiera tomado toda la noche, él hubiera estado allí. El buen pastor, él encuentra la oveja, la toma. Y Jesús cuenta la historia, dice que la pone sobre sus hombros. Él la sostiene cerca, él no la arrastra y le dice: tú eres una traviesa, te voy a amarrar y te voy a arrastrar a la casa. No hace eso. No, él la toma. Él la toma y la pone contra su pecho, la carga sobre sus hombros hasta llegar a casa. La pone en el rebaño con las 99 y ya tiene las 100. Eso no es todo. Él le dice a la gente a su alrededor: miren, ¿saben qué? Encontré a mi oveja perdida, hay que celebrar, celebremos. Y nosotros, hay tantas iglesias, tantos predicadores que ni siquiera salen a buscarlas. Pero necesitamos hacerlo. Y permítanme decirles que eso es lo que esta transmisión hará. Está enviando la señal a todo Estados Unidos, a toda Canadá, a todo Latinoamérica, a todo España, a toda la palabra, a todo el mundo, la palabra de gracia, la palabra de misericordia, a todo el mundo en los últimos 4 ángulos de la tierra. Y Jesús aún los ama. Y Jesús quiere reconstruir sus vidas. Pienso en Juan capítulo 8. Hay una historia allí de escribas y fariseos delante del templo que estaban arrojando una señora, una mujer en el suelo. Pienso en mi mente que la tenían agarrada y se la trajeron a Cristo y se la arrojaron a los pies. Bueno, eso es bastante irrespetuoso hacer eso con cualquier persona, ciertamente con una jovencita, una mujer, la arrojan al suelo. Ella cae ahí al suelo y allí está Jesús. Y los escribas y fariseos tuvieron la audacidad de decir: ¿qué piensas que debemos hacer aquí? Y él voltea a ver a la mujer. Sus ojos, ¿se pueden imaginar ustedes sus ojos mientras él voltea a ver a esa mujer? Ella estaba ahí en el suelo viéndolo a él, quebrantada, completamente triste por una desesperanza en su vida. Ella estaba allí en el suelo preguntándose qué es lo que el rabino, qué es lo que el maestro de Nazaret va a decir. Él voltea a verla y le dice a ella, le dice: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ella voltea a ver, le acaba de decir el que no tenía pecado que echar la primera piedra, y todos comenzaron a irse. Y él le dijo: ni yo te condeno. Ella le estaba diciendo: querida mujer, si tú supieras cuánto te amo, y Dios los ama. Ella dice: pero yo soy del mundo de prostitución, yo soy de un mundo muy perverso. La sangre de Jesucristo es mayor que cualquier otra cosa que usted haya sufrido. Una gota de sangre limpiará todo. Así que él dice: vete y no peques más. Hice un estudio en esa expresión. ¿Sabían ustedes que esa mujer, los historiadores dicen que se convirtió en la mujer que conocemos como María Magdalena? ¿Y quién fue que estaba al pie de la cruz cuando Jesús murió? Fue María Magdalena, junto con otras hermanas y con Juan. Y cuando la tumba estaba vacía y cuando las mujeres fueron al templo el día de las Pascuas, el ángel de Dios estaba allí. ¿A quién le habló el ángel? A María Magdalena. ¿Qué les estoy diciendo? Que Dios toma a una vasija que el mundo había descartado y aplicando su amor y su perdón, ella cambió. Fue cambiada y los cambiará a ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas. Los cambiará. Con esta última historia cierro. Tengo tiempo, no mucho. La historia de Pedro. Me encanta la historia de Pedro. La restauración de Pedro. Pedro, temprano, en Mateo 4, deja su barca y sigue a Cristo. Sigue a Cristo 3 años y medio. En Mateo 16 se lee de la confesión de Cesarea: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás.
El Señor le permite a Pedro estar ahí en Mateo 17 en la transfiguración, y después en el huerto del Getsemaní, Pedro está allí. Cuando es tiempo de la traición de Judas, Pedro está allí. Pedro fuerte, audaz, un hombre muy fuerte. Él saca la espada y dice: yo me encargo de esto. Ustedes retrocedan, yo me encargo de esto. Saca la espada. Sí, le corta la oreja, trató de cortarle la cabeza, trató de matarlo, iba a proteger al Señor. Y esa misma noche, él salió y traicionó a nuestro Señor 3 veces. Él negó al Señor 3 veces, y el Señor le dijo: tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Bueno, un hombre salió y lloró amargamente. Y sí, él vio al Señor probablemente 1 o 2 veces después de eso, pero llegó un punto, no estoy seguro qué día fue, que él dijo: me voy de aquí, mi ministerio ya terminó, cualquier cosa que estábamos haciendo ya terminó, acabó. Él dijo: me voy a ir a pescar. ¿Recuerdan leer eso? Me voy a ir a pescar. La Biblia dice que él se dirige hacia Galilea. Él probablemente se llevó a Andrés y a Pedro, o a Juan tal vez, Santiago, Jacobo, no estamos seguros quiénes estaban con él, pero él se llevó a varios con él. Se fueron a Galilea y comienzan a pescar. Justo después de la resurrección, antes de la ascensión, comienza a pescar. Mientras estaban trabajando toda la noche, no pescaron nada. Voltearon hacia arriba y vieron a un hombre allá en la costa, en la orilla, y el hombre es Cristo Jesús. Y él les llama. Han pescado algo, no habían pescado nada. Finalmente llegaron a la orilla y el Señor les dice dónde pescar, y ellos trajeron una gran pesca ese día. Pero miren qué es lo que quiero que vean. Este hombre quebrantado, que era un discípulo de Cristo, ahora se había alejado de él y muy probablemente, entre comillas, dejó el ministerio. Es lo que yo puedo ver. Dejó el ministerio, se acabó. No me voy a preocupar, mi vida ya terminó, voy a regresar a pescar. Pero el Señor le dice: vengamos para acá, tengo comida ya hecha para ustedes. Y lean Juan 21 y lean qué es lo que dice allí. Dice: Pedro, quiero hablar contigo. Los otros están allá, pero Jesús le dice: Pedro, quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Él voltea a ver a Pedro a los ojos, le dice: Pedro, ¿me amas? Le dijo 2 o 3 veces y después le dijo: bueno, apacienta mis corderos, mis ovejas, varias veces. Juan lo escribe, lo registra, él quiere que los lectores lo lean. El Señor le dijo a él: Pedro, quiero tratar contigo. Yo sé qué es lo que está pasando en tu vida. Tú crees que todo ya terminó, y sabes, yo sé que tú me negaste 3 veces, sé que dejaste el ministerio, regresaste a Dios, yo sé todo lo que está pasando en tu vida. Pero Pedro, yo no he terminado contigo aún. Pedro, no he terminado contigo aún. Yo estoy aquí en el mar de Galilea. ¿Por qué? Porque quiero hablar contigo. Porque Dios tenía grandes planes para Pedro. Él tenía que ser el primer predicador en el día del Pentecostés para ver a 3,000 personas salvas. Piensen en eso. Dios lo sabía, Pedro no lo sabía. Él era un hombre quebrantado, predicador, agonizando. Su vaso de honra había sido quebrado. Pero gracias a Dios, Dios jamás dejó a Pedro, y Pedro aceptó el llamado de Dios. Y el día del Pentecostés, cuando el Pentecostés cayó, el Espíritu Santo cayó, Pedro estaba entre ellos, fue lleno del Espíritu Santo, salió del aposento alto y él predicó como nunca había predicado antes. El poder de Dios sobre su vida, y miles de personas llegaron a Cristo ese día. Y él le sirvió a Dios toda su vida y murió por la causa de Cristo como mártir. Y vio mucha gente salva. Puestos de pie, por favor, conmigo. Quisiera tener otra hora, tengo más historias. Han sido muy pacientes conmigo. Me gusta hablar los jueves en la tarde, nos dan 1 hora entera. Wow. Quisiera poder contarles la historia de Dave River. Yo conozco a Dave River personalmente. Yo fui al instituto con Dave River. Yo estuve en el instituto de Waxahachie, Texas, que es Southwestern. Dave y yo éramos estudiantes cuando él fue reclutado. Y yo lo vi cuando regresó después de la guerra. No lo podía ver yo a los ojos. Pero si un hombre ha sido quebrantado alguna vez, ese hombre lo fue. Pero miren cómo Dios lo ha usado. Miren cómo Dios lo ha usado.
Y Dios usará a gente quebrantada y Él lo reconstruirá. Alguien dice amén. Padre, gracias por el tiempo que hemos tenido. Bendice este mensaje y causa, Señor, que salga y toque muchas vidas para que la gente tenga la esperanza donde no se siente la esperanza, para que sepan, Señor, que Cristo los ama, que Él murió por ellos y que todo lo que tienen que hacer es regresar al Padre y los perdonará y les dará nueva vida, los reconstruirá, los hará vasijas de honra. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Regresen hoy, por favor. Realmente vamos a tener un gran servicio. El hermano Tommy Bates, ustedes no se lo pueden perder.